Bienvenido al canal de audiolibros de Cristina Ingrid B. Todos podemos, de Isabel Naroa. El título de este audiolibro, Todos podemos, ha surgido después de algunos años de haberlo escrito. Comenzó todo como una recopilación de ejercicios que practicaba en mi vida para sanar, liberar, trascender e integrar. En resumen, fueron ejercicios que me llevaron al autoconocimiento, a la autovaloración, al despertar día a día más y más la conciencia de que hay en mí una esencia a la que deseo dar el timón de mi vida para desempoderar a mi ego maleducado y darle el lugar que le corresponde. Con el tiempo, mientras hacía mi camino interior, comenzaron a aparecer numerosos ángeles que me trajeron diferentes ideas y me ayudaron a lograr desbloqueos, quitarme pesadas mochilas de creencias y dejar de hacerme cargo de todo aquello que no tuviera que ver con mi propio proceso personal. Todo me ayudó a dejar que las personas con las que me relacionaba hicieran su propio camino sin que eso afecte mi proceso, y para ello primero los comencé a ver como espejos. Así fue que, como cada autor, situación, experiencia, me ayudó a encontrarme. Llegó también a mi vida en un momento difícil este ángel llamado Ingrid con sus audiolibros. Conocí a Ingrid escuchando uno de sus audiolibros en su canal de YouTube, Cristina Ingrid P. La niña y la lechuza, de Abraham y Esther Hicks. Me enamoró su voz. Pude imaginar cada situación y compenetrarme con la trama de la historia. Quedé maravillada. Dado que escuché este audiolibro unas 3 veces mínimo, no fue hasta la segunda vez que me di cuenta de que Cristina invitaba a escritores a compartir sus obras a través de su voz. Por una u otra razón, no me puse en contacto con Cristina. Es quizá porque yo misma no estaba preparada y me faltaba recorrer mi camino más en profundidad para trascender el pensamiento de que estos escritos no tendrían valor para otras personas. Hoy puedo visualizar que viví experiencias que me fortalecieron y empoderaron, que dejé cargas y que pude encontrar mi propio valor sin que por ello se empodere mi ego, sino más bien que mi esencia se manifieste. Y así es que hoy siento que si tan solo una persona se siente inspirada por los ejercicios que a mí me ayudaron y encuentra en sí sus propios ejercicios para despertar y ampliar su conciencia paso a paso, el objetivo de compartirlo estará logrado. Así es que escribí un email a Cristina y con alegría recibí su pronta respuesta. Hoy muy feliz y honrada de estar escribiendo este prólogo porque Cristina lo compartirá en su comunidad de seguidores. Deseo de corazón que este pequeño audiolibro sea para muchos inspiración. Buena vida. Isabel Naroa. Postdata. Quiero compartirles que mi nombre de nacimiento es Isabel Cristina. Y al renacer el año pasado, 2020, sentí que el nombre que me guiará en esta nueva etapa de mi vida será Isabela Naroa. Y así es como quiero que los lectores u oyentes de este audiolibro me conozcan, ya que hice los cambios internos que vibran con este nombre y su energía numerológica. Todos podemos. En mi vida hice algunos ejercicios que aprendía gracias a diferentes ángeles, que se manifestaron en diversas formas, entre ellos libros, talleres vivenciales, personas que pasaron o bien ideas que llegaron a mí como mágicamente cuanto más necesitaba despejar algún bloqueo. A continuación comento lo que os voy recordando. Por supuesto, a modo de disparadores, porque siento que serán solo eso, ya que dentro de cada persona están los ejercicios que a cada uno le serán de autoayuda. El poder, el saber, la sanación, la felicidad, la autovaloración están dentro de cada uno, no afuera. El afuera solo nos espeja lo que hay dentro, y ese es el rol de los libros, personas, animales y todo cuanto aparece en nuestras vidas. Están allí solo para espejar lo que somos y así poder conocernos y encontrar el mejor modo de llegar a nuestra esencia. Así que aquí van. Ejercicios. Escribir sin censura. Yo diría que este fue uno de los más elegidos. Destinaba un cuaderno y lo llevaba conmigo. Allí volcaba todo lo que sentía, desde enfado, impotencia, incomprensión, decepción, angustia, desorientación, depresión, desorganización interna y externa, miedos, fracasos, hasta alegrías, logros, cambios profundos, clics, agradecimientos por todo. Esto me permitió liberar muchas cargas, asumir el lugar donde me estaba colocando
y darme cuenta si quería continuar allí, además de visualizar qué podía hacer para salir de allí y asumir responsablemente todo lo que sucediera, sea cual fuera mi decisión. Interiormente buscaba sentirme feliz, libre, tranquila, armónica. En verdad, sin compromisos, sin negaciones, sin como si todo está bien. Internamente buscaba salir. Más tarde descubrí que este modo, este como si, reinaba en muchos mundos individuales, porque considero que cada persona es un mundo. Pero esto no me dejó tranquila, porque siento que si lo veía afuera, era porque lo tenía dentro. Los espejos funcionan así, ¿verdad? No fue un camino fácil. Sin embargo, cada día, cada mes, cada año que pasaba, iba sintiendo con más fuerza un impulso desde adentro, una explosión de inquietudes, generalmente movilizadoras, algunas nuevas y desconcertantes, aunque siempre me daban un rayito de luz, una pista, un pasadizo a otra posible vía hacia la espiral de mi vida. En varias ocasiones me encontré viviendo situaciones parecidas una y otra vez. Era repetitivo. Y entonces me di cuenta que yo seguía actuando igual y obtenía por lógica los mismos resultados. Ante esto, en contra de lo que mis impulsos pretendían, pero con una conciencia diferente, a sabiendas de que me estaba sucediendo algo repetido, comencé a seguir esa sensación interna, esa voz interior que llamamos intuición y que me iba diciendo, ahora mejor calla. O espera otro momento. O tranquilízate. Respira. Deja pasar ese sentimiento turbulento y luego haz lo que quieras. Ama y luego haz lo que quieras. Esta frase acompañó muchas decisiones, muchas intervenciones. Solo así podía intervenir respetuosamente. A veces sentía que interviniendo no lograba mejorar alguna situación. Era porque lo hacía desde mi ego desempoderado que quería mantener todo bien para sentirse bien. Pero esto solo tapaba el agitado volcán para que luego en algún momento volviera a hacer erupción. En algunas ocasiones sentía el impulso para expresarme escribiendo solo con palabras sueltas, como una lluvia de ideas. Armaba una lista de absolutamente todo lo que venía a mi mente. Eliminaba toda censura, no lo analizaba racionalmente, ni permitía que cualquier imposición que viniera desde fuera de mí tuviera el poder sobre las decisiones que luego tomaría para bien personal y para el bien de quienes me rodeaban. Imaginar y soñar. Cuando era muy pequeña, solía estar enferma con frecuencia. Generalmente dolores de cabeza, gripe, fiebre, e incluso estuve 40 días en reposo por un problema serio con mis riñones. En esos momentos sentía dolor en todo mi cuerpo y mucha dificultad para moverme. Me sentía terrible. Y entonces pedía en mis oraciones a Dios que solo yo me enfermara y sufriera los dolores. Que mi madre, mi padre, mis hermanas no lo sufrieran. Quería como hacerme cargo de sus dolencias porque yo me sentía tan mal que no me gustaba pensar que a ellos les sucediera lo mismo. Bueno, este sentimiento a veces llegaba a abarcar a toda la humanidad. Con mi imaginación viajaba desde mi casa, pasando por mi barrio, mi provincia, mi país y así todo el planeta, deseando solo salud y bienestar para todos. Sin darme cuenta, ese sueño estando despierta me relajaba. Mi corazón comenzaba a palpitar con más fuerza. Yo sentía una plenitud como si eso ocurría verdaderamente. Con el paso del tiempo, fui creciendo y observando cómo mi madre se ocupaba con tanto cariño y dedicación de mí y mis hermanas. Y ya estaba pendiente de cualquier dolencia y me llevaba al médico periódicamente. A veces eran solo controles. Claro, ella no tuvo una mamá que la cuidara y sufrió mucho en su niñez, al punto de quedar en un piso de madera tapada solo con una manta y con fiebre terrible y dolor de cabeza al cuidado de personas desconocidas para ella. Esto explicaba su dedicación extrema, ¿verdad? Gracias, mamá. Por mi parte fui haciendo mi camino. Recibí mucho amor y cuidados de parte de mi madre y mi padre, pero me pasaron información cuántica en relación a las enfermedades. Tal vez podría decirse que es lo que comúnmente llamamos congénito. Sin embargo, con el tiempo y la búsqueda interna, aparecieron en mi camino diferentes propuestas alternativas y fui resonando con algunas de las que recibí mucho y doy gracias. Otras me llamaban la atención,
pero por distintas causas no las experimentaba. Siento que fue por sincronicidad. Hoy lo explico por la ley de atracción y observo que fui como llevada por una energía que funcionaba desde mi inconsciente y que tallaba los caminos que recorrí, siempre que me dejaba llevar por la intuición y no por decisiones forzadas, racionales y relacionadas con lo que era bien visto por la sociedad. La enfermedad pasó a ser un lenguaje perfecto de mi cuerpo para mostrarme aquello que necesitaba cambiar en mi vida, actitudes, decisiones, y así lograr la libertad, la tranquilidad y todo aquello que anhelaba como parte de esa vida que había venido a vivir. Observé que la enfermedad aparecía cuando estaba realizando actividades que en realidad no estaban en sincronía con lo que ese impulso interno me pedía. Había incoherencia entre mi pensar, mi sentir y mi actuar, y entonces aparecía la enfermedad. Fue entonces que decidí que no valía continuar viviendo de ese modo y cambié varias veces de actividad, sobre todo en lo laboral. Entretanto, me llegó la información de que amando lo que hiciera, algún día haría lo que amo. Hoy puedo decir que así es. Hago lo que amo. Y sé que ahora en más todos mis presentes serán como este. Estaré amando lo que hago. Y por eso, gracias, gracias, gracias. Gratitud. Es otro ejercicio que comencé a hacer con más conciencia y voluntad desde que leí un libro. Uno de esos libros que me guiaron e iluminaron el camino. Cuando leí sobre la gratitud, comencé a agradecer absolutamente por todo, en primera instancia de forma voluntaria, porque había situaciones de las que en otro momento no hubiera estado agradecida, pero al haber tomado esta decisión, observaba la situación desde diferentes ángulos, la daba vueltas y vueltas, me cuestionaba a mí misma, observaba desde el pasado, desde diferentes ángulos del presente, bueno, así hasta que encontraba la respuesta y tal vez en el momento no encontraba el beneficio, pero con el tiempo me daba cuenta que era lo mejor para mí y para los que me rodeaban en ese momento. O sea, era propio de ese momento. Respondía a ese nivel de conciencia en el que estaba. Sentía que muy dentro agradecía la presencia de esta situación, pero también estaba convencida de que ya no quería volver a pasar por ella. Entonces, una vez reconocida, la despedía con gratitud. Así fue como pasé de la negación a la aceptación. ¿Cómo es esto? Sí, pasé de negar lo que me sucedía porque me dolía, porque no era lo que yo había planeado. Hemisferio izquierdo, lógico, racional. Porque, bueno, pensaba en muchas explicaciones. Explicaciones que me colocaban como víctima de la situación. Explicaciones que me llevaban a no hacerme cargo de mi felicidad, de mi vida. No tenía idea de cómo funcionaba. No comprendía. Con el transcurso de los años y siguiendo ese impulso interno que no podía comprender y que hoy no puedo explicar porque es una sensación muy profunda, ese impulso que me mueve y me lleva con aroma cautivante de las narices, que me llevó a conectarme con la información que sintonizaba con mi conciencia en cada momento y que a su vez fue abriendo poco a poco puertas y ventanas en mi camino, se fue abriendo cada vez más mi campo perceptual. Una cosa llevó a otra, y otra, y otra, y capté que los seres humanos, su existencia, su propósito, es mucho más complejo de lo que me habían enseñado, pero no por eso menos maravilloso y a la vez sencillo. Cuando capturamos la punta de la madeja, desde allí vamos ovillando nuestro propio despliegue de experiencias, que es nuestro capital, nuestro combustible, todo, absolutamente todo, sin dejar cosa alguna fuera. Es nuestro capital. Es decisión nuestra utilizar este combustible para dar un salto cuántico hacia el próximo nivel de la espiral de la vida o continuar alimentando el círculo con externas y eternas experiencias en un círculo sin salida hasta que tomemos esa decisión. La buena noticia es que somos libres. Somos uno con el todo. Y aunque nuestra comprensión en este momento esté aún un poquito nublada, basta con por lo menos aceptar la posibilidad de que somos co-creadores para que se abra la puerta a una mayor comprensión y comiencen a llegar a nosotros respuestas y más respuestas. Descubrí que cada vez que tomaba decisiones con convicción interna,
Es decir, cuando lo sentía en el corazón, sucedían cosas realmente sorprendentes. De pronto me daba cuenta de cómo organizar algo, o me caía la ficha sobre alguna duda, o mejoraba alguna relación. Bueno, fui dándome cuenta que el cambio era primero en mí y luego cambiaba el afuera. Parecía mágico. Por ese tiempo aparecieron personas que me mostraron que tengo sombras, sombras que no quería ver, que soy un espejo y que los demás son espejos, y que aquello que ya había comenzado a absorber respecto a los cambios de adentro y su repercusión en el afuera, ya estaba explicado y validado por otras personas. Pasó tiempo para comenzar a validarme yo misma, a sentir más y pensar menos, a soltar, a sentir el dolor y quedarme en él antes de salir corriendo y no aprender lo necesario para que el círculo no me atrape y pueda saltar siempre a nuevos niveles de mi espiral. Bien, luego alguien llegó a mi vida, permitiéndome darme cuenta que el dolor conduce a ese crecimiento espiritual que favorece un salto cuántico y que el sufrimiento es solo un aliado del ego que, debido a su educación distorsionada, siempre quiere quedarse donde está cómodo y tiende a victimizarse. Y así, esa fuerza interna tan potente que me impulsa me llevó a hacer cambios en mi vida, a mirar siempre desde otro lugar al que comúnmente se ven las cosas, o por lo menos intentarlo, descubriendo en las situaciones los lugares de pura naturaleza, y los que no, en las plantas y en los animales. Un hilo que me conectaba a ellos, una sensación de complemento, de comprensión. Con las personas no me sucedió de igual modo. Me costó ver ese hilo. Más tarde comprendí que los espejos de los que hablaba Jung me mostraba que era la proyección de mis sombras en los seres que se relacionaban conmigo la que impedía mi conexión con ellas. Al menos una conexión auténtica y no esa relación matizada con dudas, juicios, opiniones, etc. Mi ego desempoderado no podía reconocer en su haber aspectos negados por ser considerados malos. Una más de las creencias instaladas en mí. En el próximo capítulo me referiré con más detalle a esta dualidad bueno-malo, aunque el siguiente ejercicio hace referencia. ¿Qué es bueno y qué es malo? Estas preguntas son disparadoras de un ejercicio que surge en esos momentos, donde aparece claramente la dualidad propia de nuestra existencia ralentizada. Me lleva a encolumnar palabras que reflejen lo que en mi vida fue considerado con esas connotaciones y que hoy voy sintiendo desde otra perspectiva, donde la dualidad comienza a desaparecer y esto me hace cada vez más libre. La búsqueda de la coherencia en cada pensamiento, palabra y acción comanda mi vida, y es una constante. Entonces, poder visualizar esta dualidad en las palabras plasmadas en columnas paralelas dispara una serie de relaciones entre ellas que me llevan a verlas dentro de una misma realidad creada por mi mente, basada en creencias, aprendidas e internalizadas al punto de manipular mi salud, mi prosperidad, mi autogestión y todos los aspectos que veo bloqueados. Escribir sueños. Nunca pude hacer esta actividad de manera pautada y hacerla hábito, pero sí me resultó muy útil escribir los sueños que resonaban durante los días siguientes hasta que decidí anotar todo lo que recordaba sin censura, como quien toma una madeja, descubre un extremo y decide comenzar a tirar de él y transformarlo en un ovillo. Así resultó para mí, porque iba escribiendo sin razonar absolutamente nada de lo que recordaba, tal vez mezclando colores, sonidos, lugares, etcétera, tal y como llegaban. Este ejercicio, soy sincera, no fue para el momento. Es decir, muchos de los años los comprendí, muchos de los sueños los comprendí hasta 10 años después, y otros incluso hoy siguen sin una explicación. Pero de lo que sí me doy cuenta es que hay en mi interior otra realidad, un mundo de deseos, de búsquedas, de sintonías, de sincronicidades que no tienen nada que ver con el tiempo lineal y que de algún modo que aún no puedo explicar, todo eso está en relación con lo que vivo día a día en esta realidad desde la que estoy escribiendo. Quehaceres domésticos en íntima relación con procesos internos. Hace ya muchos años observo mi entorno como un reflejo de mi interior,
de mis procesos. Es por eso que en muchas ocasiones, incluso sin el deseo, sin las ganas de hacerlo, con voluntad, comenzaba a limpiar y ordenar con el propósito de mantener en mi mente cual mantra la frase «estoy limpiando y ordenando espacios de mi mente y mi vida». Algo así como mágicamente al terminar, mi energía había cambiado y sentía como que estaba comenzando a conectarme con algo. No sabía qué, pero me sentía diferente. Esto sin darme cuenta en el momento lo percibía luego. Comenzaba a resolver situaciones o bien a decidir sobre aspectos que estaban trabados. Comenzaba a moverme. Salir del estancamiento es algo que agradezco cada vez que sucede. Gracias, gracias, gracias. Acuerdos. Con el tiempo en esta vida, en este libreto que me toca experimentar, pude darme cuenta que los mejores acuerdos fueron los que hice conmigo misma, como por ejemplo hacer cambios en actitudes, hábitos, etcétera, que yo iba descubriendo por experiencias que me tocaba vivir, como enfermedades o incluso esos estados emocionales intensos de mucho enfado, impulsos agresivos reprimidos, deseos de dejar todo y literalmente desaparecer de este mundo. Mm, ¿Qué momentos esos? No me gustaría que nadie los pasara, pero en verdad son justamente esos momentos los que me dotaron de fortaleza y que además me dejaron enseñanzas y me fueron llevando a la búsqueda, yo diría hasta obsesiva, de herramientas que me permitían verme y descubrir el mensaje escondido detrás de todas esas manifestaciones. Quedarme en los momentos difíciles no como estancamiento, sino como quien observa, como permitiéndome lograr la metamorfosis, cual mariposa dentro del capullo, no sufriendo, sino viviendo cada dolor, cada sentir, observando su mensaje, su zamarrón. Fue mucho más favorable para avanzar paso a paso, porque cuando arreglaba las cosas por arriba y me engañaba asumiendo que todo estaba bien, seguro todo volvía a surgir y muchas veces con más fuerza aún. Me resultó mucho más profundo este mirarme, cuestionarme, responderme y autoconocerme cuando lo hice en silencio. O sea, cuando no comenté lo que estaba haciendo. Esto no lo extiendo a todos los ejercicios, porque muchas veces contar con lo que quería hacer era como comprometerme con el propósito. Actividades con mis hijos. Antes de dormir o en salidas al centro comercial, surgían conversaciones que, con espíritu mágico propio de los niños, se resolvían luego a la hora de un cuento como una obra cómplice entre ellos y yo. De ellos aprendí a ir volviendo a soltar, a retomar el camino de salida de tanta rigidez producida por capas y capas de creencias instaladas desde afuera por años y años de escuela y religión que dejaron en mí una marca de culpas y miedos. Las creencias relacionadas con cómo se debe ser, cómo debe ser una buena hija, una buena hermana, una buena amiga, una buena alumna, una buena novia, una buena esposa, una buena madre, una buena trabajadora, una buena persona. Estas creencias instalaron en mí un sentimiento de profunda disconformidad, de no pertenencia, de sofocación, y comencé la búsqueda de una puerta que al abrirla me mostrara algo. No sabía muy bien qué, pero algo que verdaderamente resonara conmigo, no con imposiciones y deberías, sino con algo que yo sintiera dentro y me llevara a ser libre, sin tener que dar cuentas o ser de un modo porque otro lo dice, sino porque así lo sentía. Una frase de Carl Jung expresa esto claramente y dice más o menos así: prefiero ser una persona completa antes que ser una persona buena. Mis hijos movilizaron fuerzas en mí, no siempre las más sublimes y aceptadas cualidades. A veces se movilizaron fuerzas que yo no aceptaba debido a ese esquema de creencias y por lo tanto renegaba de sentirlas. Molestia, cansancio, abatimiento. Sentía que la maternidad era eso, que yo estaba dispuesta a enfocarme, pero que el trabajo y estudio me quitaban la energía que yo quería destinar a mis hijos, y las circunstancias me obligaban a seguir trabajando y estudiando. Todo esto pasaba dentro de mí. Yo sentía que ellos eran todo y que formaban parte de mí. Entonces me di cuenta de que así como sentía todo esto dentro de mí, entonces yo tenía en mis manos la punta de la madeja para comenzar a ordenar y ovillar. La comprensión fue poco a poco llevándome a hacer cambios desde adentro, que me llevaban a su vez a actuar afuera y crear espacios y momentos donde pudiéramos disfrutar juntos, cocinar rosquitos
o hacer alguna artesanía para la casa, o bien crear cuentos, por ejemplo. Hoy siento que no fueron tantos esos momentos como ahora con otra conciencia me gustaría. Pero doy gracias, porque esos momentos y la búsqueda constante de tiempo y espacio para escucharlos y estar presente para ellos me llevó a estar convencida de que los hijos son maestros, porque cuando son pequeños nos acompañan, sin intervenir, sin juzgar, sin indicaciones, y nosotros vamos haciendo ajustes a los tropiezos quizá. Pero si de verdad queremos crecer y fortalecernos, madurar y ser ejemplo de vida para ellos cuando crezcan, este momento de su tierna niñez es cuando está bueno hacerlo. Llegó a mí la posibilidad de vivenciar técnicas de autoconocimiento, visualizaciones, ensueños, juegos teatrales, danzas, expresión corporal, lecturas, experiencias que vivencié y bendecí. Aprendí y luego internalicé ciertos recursos que utilicé cuando los necesitaba. Todo lo que llegó a mí me ayudó de algún modo. Es para mí motivo de bendición y lo agradezco. Aunque pase el tiempo y ya no sean de utilidad, no interesa, me ayudaron en su momento. Si despreciara todo eso, sería como renegar del primer escalón de una escalera o de las primeras lecciones sobre un aprendizaje práctico cuando ya tengo más herramientas y nuevos conocimientos. Lo básico no deja de ser importante. Continuando con las actividades con mis hijos, cuando fueron adolescentes y jóvenes la cosa cambió, pero el camino recorrido junto a ellos, de su mano, despojada de la creencia de tener el saber y la razón por el hecho de ser su madre, despojada de la creencia de que no me puedo equivocar y que cualquier error lo debo esconder porque no es aceptado por la sociedad, eso se convirtió en combustible, nitro, diría yo, porque ahora ellos pueden decirme si les parece que estoy siendo muy sobreprotectora o si les parece que no estoy diciendo o haciendo algo que no está en sintonía con lo que es coherente para mí. O también pueden criticar algo que hago y yo puedo discernir dentro de mí cuando es algo que están espejando en mí y cuando es algo mío a resolver. De este modo, todo transcurre sin encontronazos que desgastan. Y así continuamos creciendo y madurando juntos. Así que por todo esto, gracias. Autocuestionar. Este es un ejercicio que logré y logro acompañando siempre el proceso con la voluntad. La voluntad me sirve para salir del victimismo, de la autocompasión y de caer en la búsqueda de explicaciones y justificaciones externas a juicios lanzados sin sentido, de unidad, de unicidad, lanzados desde mi ego educado en base a creencias y carente de comprensión profunda de cómo funciona el existir y la auténtica realidad. Así que vamos a ver el autocuestionamiento. Esto me llevó a verme, poco a poco, todo juicio, crítica o bien acto de incoherencia o incluso solo el pensamiento de hacer algo que no sentía, pero que estaba allí por creencias, lanzado al exterior por mi ego, es convertido en una pregunta que vuelve a mí. Generalmente, cuando la pregunta no llega sola, mi cuerpo comienza a dar señales incluso con accidentes menores como golpearme un dedo, caer sentada, tropezar y sentir dolor en la rodilla. O bien algo sucede con las instalaciones de la casa, los electrodomésticos, los vehículos y, por supuesto, mis amados mensajeros, los animales. En fin, son muy variadas las posibilidades que fui observando con mayor atención al descubrir el para qué de su presencia en mi vida. Aprendí a preguntarme ¿por qué me pasa esto? Solo me llevaba a colocarme como víctima, mientras que preguntarme el ¿para qué me pasa esto? Me llevaba a tomar las riendas de la situación, descubrir el mensaje y hacer lo posible para hacer los cambios necesarios. Para esta lectura de los síntomas, llegó a mí información relacionada con códigos que se instalan en nuestro cuerpo y determinan, por así decirlo, una enfermedad, accidente o sensación que en ocasiones no podía explicar desde otro lugar. Agradezco desde lo más profundo a todos aquellos que con su aporte original me han facilitado la toma de conciencia y por lo tanto iluminado el camino. Resonaron en mí muchas personas que hicieron un aporte original y muchas otras que explicaron desde su experiencia esos aportes originales y de ese modo pude acceder a la información que necesité según lo que iba resonando en mi interior. Por eso, siempre di las gracias y esto fue como una llave maestra para entrar en un nivel más de la espiral de mi vida espiritual. La maravilla fue descubrir aquello que me resonaba y lo que no, solo dejarlo, honrarlo
y respetarlo, sin juicios o críticas, porque aprendí a percibir que mis juicios y críticas provienen de mi ego desempoderado y no me permiten crecer, sino todo lo contrario. Y en relación a lo anterior, me gusta recordar siempre la letra de una canción que aprendí en la iglesia cuando era pequeña. El amor es comprensivo, el amor es servicial, el amor no tiene envidias, el amor no busca el mal. Dejar de buscar excusas. Me encontré en innumerables ocasiones buscando excusas para convencerme de que era víctima de esposo, trabajo, situación económica, personal y del país, clima, recursos escasos, en fin, una gran cantidad de excusas que mi ego ponía como trampas para evitar que soñara, que visualizara una vida como la que muy dentro sentía más perteneciente a mí en esencia que la que estaba viviendo. Entonces, poco a poco, decidí que cuando vinieran esas excusas, voluntariamente comenzaría a visualizar los recursos disponibles en ese momento. Yo, Isabela, con mi historia, mis decisiones, mis aciertos y errores, con este físico, estas dolencias, esta situación económica, matrimonial, laboral, familiar y todo cuanto hacía mi persona en ese momento. Decidí que podía, y debo decir que esto no me resultó mágico. Olvidándome en muchas oportunidades y cayendo vencida una y otra vez en el victimismo, dándole el poder a las creencias, a todo ese circo que mi ego maleducado había creado durante años y años de educación religiosa en colegio religioso, y si bien con mucho amor de mis padres, pero que me dieron, con su mejor intención y de modo inconsciente, una educación teñida de creencias de deberías heredados, de creencias culturales y familiares. De todos modos, agradezco haberlos vivido con bastante liviandad, diría, porque mis padres, si bien no comprendían mucho eso de dejar ser, ellos se educaban con amor y eso los llevó a respetar mis inquietudes, mis búsquedas, mis cuestionamientos, aunque no comprendieran muy bien por qué. El maestro, el espejo más fiel, lo encontré en mi esposo. Y doy gracias, porque el camino no es de flores, pero hay maravillosos parajes que me permiten parar, observar y ver, reconocerme, soltar, ser y dejar ser. Y así voy fluyendo. Así veo fluir y siento la maravilla de la vida. Ahora, sabiendas de que todo es un espejo, de que he creado esta realidad, de que soy 100% responsable de mi felicidad y de que es igual para cada una de las personas con las que comparto la vida, la perspectiva va cambiando y con ella todo lo que acontece. Así cada día, cada momento, cada espacio en el que experimento la realidad que voy creando es mi elección. Ahora siento lo que significa ser co-creador. Ya no dependo de que un otro me lo diga, me lo cuente. Tengo la certeza. Planes flexibles. Me resultó práctico, mientras así lo sentí, mientras lo disfruté, hacer planes flexibles. Es decir, planes que si no se ejecutaban tal cual, no me permitía convertirlos en un motivo para frustrarme, sino por el contrario, constituyeron un motivo más para conocerme, para aprender a flexibilizar, a calmar mi ansiedad, a tomar las riendas de mis emociones. Esto no se mantuvo en el tiempo y considero que es porque justamente se fue dando un cambio en mí y llegaron momentos donde no necesitaba de ellos, pero aun en ocasiones me son útiles. Recurro a ellos mientras los disfruto y luego los suelto sin cuestionarme absolutamente nada. Esto me hace libre. Siento que no existen recetas, que soy única e irrepetible, como cada persona lo es, y que hacer una u otra cosa, utilizar uno u otro recurso, es todo parte de esos planes flexibles que sintonizan con la vibración de cada quien y de su aquí y ahora. Salir de la rutina. Este ejercicio surgió a partir de un curso por Internet, donde la persona a cargo compartía recursos que él utilizó para salir del rebaño, diría yo. Es decir, hacer cosas que no hago siempre en los horarios de siempre o en el lugar de siempre, para que el cerebro pueda comenzar a ejecutar otras conexiones y entonces desarrollar el aspecto creativo. Además, esto me hizo dar cuenta de que había muchas rutinas en mi vida y me estaba envejeciendo con ellas. Comencé entonces a dejar de hacer lo cotidiano: limpiar, lavar, planchar, arreglar el jardín, hacer de comer, compras, lugar donde duermo y lugar en la mesa a la hora del almuerzo o cena, de forma rutinaria.
Y además comencé a hacerlo como parte de lo que siento que quiero hacer, sintiéndome parte de una elección proveniente de mi interior y no de una obligación proveniente de afuera. Comencé a amar lo que hacía, a sabiendas de que llegaría el momento en que haría lo que amo. Y así es. Ahora me es mucho más fácil soltar, confiar y amar lo que hago, porque comprobé que llega el momento de hacer lo que amo. Salir de la rutina es un ejercicio muy en conexión con los planes flexibles y con hacer con coherencia. Tuve que cuidarme de no convertir en rutinarios los planes flexibles y de mantener en el tiempo alguna práctica solo porque resultó en una ocasión, aun cuando hubiera sido efectuada en coherencia. Me di cuenta de que mi conciencia, mi comprensión, mi perspectiva estaban en movimiento, cambiaban, y entonces comprendí que la coherencia va de la mano con la conciencia de cada aquí y ahora. Dejar de ver las noticias. Este fue uno de los ejercicios más maravillosos. Comencé a sentirme tranquila. Mi mente dejó poco a poco de pasar películas de delincuencia, infidelidad, pobreza, deshonestidad. Comencé a ocupar los espacios de mi mente con mis sueños, con el propósito de cada momento. De ese modo, el miedo a esas situaciones ha ido desapareciendo y la confianza aumenta, ya que todo transcurre en armonía. Todo es un trabajo donde la voluntad es la mejor aliada, porque constantemente acecha el ego con racionalizaciones y dando identidad a falsos dioses. La ciencia, las creencias religiosas que tiñen de culpa y temor todos los actos, la economía y la política. Practicar el silencio. Este sí que fue difícil. Tanto hablé, tanto conté mis experiencias de sufrimiento, tanto di con mis palabras la identidad y el poder a todo aquello que no quería en mi vida, que me aturdí yo misma. Llegó un momento en el que tampoco yo quería escuchar mi voz. Comencé poco a poco a descubrir que el silencio era sanador, que muchas veces en él encontraba las respuestas que mis razonamientos, mis suposiciones y mi síndrome de Vic, así llamo a la necesidad de mi ego de ser víctima de todo lo que no estuviera de acuerdo con sus razones, pudieran aclarar. Esto me llevó años, de idas y vueltas, hasta que conocerme, reconocerme, aceptarme y observarme con todo lo que soy, fue dándome una nueva perspectiva, y dejé de necesitar de contar a otros lo que solo yo quería oír, reconocer en mí, transformar con amor y así disponerme a crecer. Fui poco a poco descubriendo mi sanador interior, sacando velos y cáscaras tras cáscaras para permitir a la sabiduría interior que se exprese y me guíe. Dejé de contar penurias. Me di cuenta de que las personas que escuchan solo contaminan su inconsciente con la realidad creada por mi ego y se hacen eco de ella, aumentando así el poder de esa realidad, no permitiendo el crecimiento de ellas ni el mío. Hoy disfruto derivando el origen. Toda mi vida, cada situación. El silencio consciente ha valido en mi vida mucho más que tantas palabras. Otro modo de practicar el silencio fue hallar cuando sentía una vibración en todas las células de mi cuerpo que me decían, ahora no hables. Muchas veces ganó mi ego, maleducado y acostumbrado a creer que resolvía todo con palabras, y entonces rompía el silencio. Otras veces la intuición se manifestó en una vibración en todo el cuerpo que me decía que hable desde un lugar diferente al acostumbrado, desde la comprensión y desde el desapego a los resultados, soltar sin miedo y permitir que la situación siga su curso en el mejor momento para todos los implicados. Así, con esta conciencia, romper el silencio tuvo otro efecto en mi vida. Tuvo un efecto liberador. Soltar. El soltar al que me refiero y que se convirtió en ejercicio en mi vida no es aquel al que nos referimos cuando soltamos algo que tenemos en las manos y lo dejamos caer. No es tan sencillo en ocasiones. Soltar aquí es un proceso, todo un camino de experiencias, tropiezos, obstáculos que sortear, idas y vueltas que preceden al mismísimo acto de dejar ir, no solo en lo concreto, sino también en el pensamiento,
en las emociones y sentimientos hacia aquello a lo cual me apegaba. Los apegos sin conciencia interferían en el fluir de mi energía y mi vida se había convertido en un camino pedregoso, poseado y lleno de espinas, y solo porque el apego a cosas, circunstancias, relaciones, creencias, deberías y tantos más no me permitían ser, y aún más sin saberlo, no dejaba ser a los demás, porque mi ego prejuzgaba, proyectaba y sostenía situaciones que creía saludables, mientras mi esencia quedaba cada día más y más tapada por los velos de la incoherencia y en un sueño profundo que me alejaba cada vez más de la fuente divina, de mi propósito, de aquello a lo cual vine a esta vida, a esta experiencia. Cuando comencé a comprender que todo, y esto incluye cosas, personas, situaciones, animales, aún las personas a las que amo con mayúsculas, mis hijos, son hijos de la vida al igual que yo, y que estamos compartiendo un camino juntos, pero no por ello debo interferir más allá del rol que esté manifestando. Comencé también a comprender que vivir mi vida es estar atenta a lo que sucede en mi interior, preguntarme siempre hacia dónde van mis pensamientos y mis emociones, percibir cómo vibran cada una de mis células ante algo o alguien, si me molesta o me siento identificada, si lo juzgo o le doy crédito, y entonces comencé a decodificar a mi ego, ya que estar de acuerdo con algo no significa siempre que ese algo fuera coherente con mi esencia, o bien juzgarlo no significaba que fuera contrario a ella. Me di cuenta de que mi ego en su mala educación de miles de años me estaba haciendo trampas, y entonces voluntariamente comencé a preguntarme ¿por qué y para qué juzgo tal o cual cosa o circunstancia o persona? ¿Por qué y para qué estoy de acuerdo con... ¿Estoy satisfaciendo mi orgullo o de verdad busco la coherencia, el amor, aun cuando yo no tenga la razón? Así es que estar ocupada con mi vida no significa desatender de mis hijos, esposo, familiares, amigos, animales, sino por el contrario, es abrazarlos a todos, dejar de juzgar, mirarme en ellos, amarlos como son, amarme como soy y comprender mi propósito. Cuanto más me ocupo de mi proceso, menos tiempo tengo de estar juzgando el de otros. Pero estoy con mucha más energía para estar presente cuando alguien se acerca a mí en busca de una escucha consciente y con deseos de crecer, de mirarse, de reencontrarse. Luego, solo suelto. Yo sigo con mi proceso y esa persona sigue con el suyo. Soltar es confiar en que el otro es capaz. Esto me recuerda cuando mis compañeros de magia en esta existencia, mis hijos, comenzaron a caminar solos. Luego, cuando comenzaron a salir de la casa para ir a jugar con amigos. Cuando comenzaron a hacer salidas en bici, luego en coche. Estos fueron procesos muy vívidos del soltar. Y así sigo soltando y soltando, pero cada día con más conciencia de este proceso. Y por eso cada día siento menos peso sobre mis hombros. Amo, acepto, comprendo, confío. Hacer propias las frases que resuenan. Me descubrí en varias ocasiones leyendo frases, pensamientos, reflexiones con las que vibraba en el centro de mi ser. Sin embargo, una voz me decía, qué bueno si esto lo escuchara o leyera tal persona. Con el tiempo me di cuenta de esa vibración, de que esa vibración interna en el centro de mi ser era justamente porque era para mí en alguna medida, y que la voz que me decía que tal persona lo debiera escuchar era en verdad mi ego mal educado y desempoderado. Entonces comencé a hacer el ejercicio de decir esa frase en primera persona, asumiendo, responsabilizándome, y aunque no encontrara en el momento algo dentro de mí, solo de cantar, dar tiempo, soltar y como por arte de magia me encontraba y me encuentro viviendo, sintiendo, percibiendo, vibrando cada vez en mayor armonía con quienes me rodean, con el entorno. No es fácil. No es un cambio rotundo, pero puedo experimentarlo. Y eso ya es todo un paso, porque cuando mi ego me quiere llevar al juicio, a la duda o a la desconfianza de otros seres, la sensación experimentada de haber hecho propia una reflexión me nutre, me libera y me vuelve a mi centro. Gracias, gracias, gracias. Gracias por escuchar. Bienvenido al canal de Cristina Ingrid B. Recuerda que si quieres compartir en este canal alguno de tus audios o meditaciones, puedes hacerlo.
Si quieres que grabe un audiolibro tuyo o un texto con mi voz, puedes escribirme a través de las redes sociales. Puedes encontrarme en Facebook e Instagram como Cristina Ingrid P. También en mi correo electrónico launiversidaddelasflores@gmail.com y a través de la página web cristinaingrid.com. Si quieres hacer un donativo para el canal, una aportación económica, puedes hacerlo a través de PayPal en el enlace que aparece en la descripción del vídeo. Te animo a comentar, a compartir, a decirnos cómo ha sido tu experiencia con el audiolibro. Gracias.